hermano, para que no me consuma tiempo. Versículo 26, hermano. Solo vamos a leer un versículo. Amén. Ahí sentadito, ahí léelo, hermanos míos. Sentaditos ahí, honrando siempre a los tres poderes. Dice la palabra: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los simientes de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias, gloria y honra a ti, porque tú eres bueno, Señor amado. Ayúdame, Señor, a desarrollar esta palabra que me has dado, Señor. Bendice la tierra donde esta semilla caerá, germinará y dará fruto al 100%, como bien dice tu palabra. Y la iglesia de Dios dice: amén. Gloria a Dios, hermanos míos. Aleluya. Hermanos, estamos leyendo una cita bíblica en la cual quiero, hermano, expresarme para que dar la enseñanza de esta tarde. Pero quiero, hermanos míos, empezar con una historia que me llamó mucho la atención. A su nombre. Gloria. Dios, hermanos, como ustedes saben, Dios se ha identificado con dos animales. Dios, hermanos, se identificó con el águila y se identificó con el león. A su nombre. Gloria. La águila, sabemos, hermanos, que él es el rey de las alturas. Donde el águila puede volar, hermanos, nadie puede volar. Y dice, hermanos míos, también que el león es el rey de la selva. Su nombre. Gloria. Y el Señor se identifica con el águila y como el león. Pero el león, hermanos míos, tiene una actitud que los otros animales no tienen. El león, hermanos míos, no es el más alto. Preste atención. Aleluya. El león no es el más alto de la jungla. El león no es el más grande, hermanos míos, de la jungla. El león no es el más pesado de la jungla, ni tampoco el león es el más inteligente de la jungla. Su nombre. Gloria. Pero cuando él aparece, todos, hermanos, huyen porque le tienen miedo. ¿Cómo es que un animal, hermanos, que no es el más grande, no es el más pesado, no es el más inteligente, todos le tienen miedo? Mire, hermanos míos, la actitud del elefante lo lleva a ser el rey de la jungla. El elefante respeta al león. Las hienas respetan al león porque son las más inteligentes. Y las jirafas, que son las más altas, respetan al león por simplemente su actitud. Ejemplo: aleluya. Un león ve al elefante, y cuando el león ve al elefante, que es el más grande y el más pesado, dice: este es mi almuerzo. Su nombre. Gloria. Oiga bien, hermana, la actitud de este animal. Este es mi almuerzo. Y no solamente lo piensa, sino que también, hermano mío, hace conforme a su pensamiento, lo hace sentir. Pero el elefante, siendo el más pesado, ve al león y dice: este lo que quiere es comer, y este lo que quiere es atacarme. Y él actúa conforme a su pensamiento. Aleluya. Su nombre. Gloria. El león actúa conforme a él piensa, y el elefante actúa conforme a él piensa. Estas actitudes lo lleva a ser el rey de la jungla, porque cuando tú piensas positivo y actúas positivo, las cosas te salen bien. Pero cuando tú piensas negativo y actúas y vives conforme a como tú piensas, fracasas. El león no es el más, hermano, grande, no es el más inteligente, no es el más alto, pero tiene una actitud que piensa positivamente, y eso lo hace que los otros animales le tengan temor. Su nombre. Aleluya. Para tener una actitud, hermanos, nosotros debemos de tener la actitud que tiene el león. Primero, valorarnos nosotros mismos y hablar positivamente de nosotros mismos. Y creer lo que nosotros estamos hablando de nosotros mismos.
Porque nadie, hermanos míos, te pondrá en los lugares que tú te mereces estar si tú mismo no te has puesto en esos lugares. A su nombre. No enfocarlo solo en lo malo de nuestra vida, sino que saber que la vida tiene cosas malas para que vengan cosas mejores. Dar el 100% para lograr lo que Dios tiene para nosotros y desarrollarlo conforme a la actitud de un hijo de Dios, como la actitud que desarrolla un león. Aleluya, gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Yo simplemente les traje, hermanos, esta anécdota para entrar al estudio de esta tarde. Pablo dice en el 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo iba, hermanos, en su segundo viaje y se iba directamente a Filipo. Dice que llegando a Filipo halló una mujer llamada Lidia, en la cual le ayudó, hermanos, se bautizó y se convirtió. Pero dice que Pablo, hermano, predicando el evangelio, Pablo se encuentra con una muchacha que todas las mañanas le hacía la vida imposible. Y Pablo un día la reprendió, pero esta muchacha era, hermanos míos, el transporte para muchos de ganancias, hermanos míos, que esta muchacha le traía. Estos hombres enojados, hermanos, fueron y se quejaron. Y dice la Biblia, hermanos míos, que vinieron y agarraron a Pablo y a Silas. Y dice, hermanos míos, que lo empezaron a golpear con varas. Su nombre. Dice que Pablo y Silas lo llevaron a la cárcel. Usted sabe que es una vara, hermano, una vara. Los golpes duelen más que un látigo, porque se le revienta y si no anda muy débil le puede quebrar los huesos. Dice, hermanos míos, la historia de Pablo, que Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel. ¿Qué era la cárcel en ese tiempo? Era un lugar de oscuridad. Era un lugar, hermanos, donde lo encerraban. El propósito de encerrarlo es para que tú psicológicamente sientas abandono, soledad, y te lleva a deprimirte. Aleluya. Acuérdese la historia que le conté. Dice que Pablo y Silas fueron garroteados. Y Pablo y Silas fueron llevados. ¿Para qué? Para que la soledad, lo oscuro, lo deprimiera a estos dos hombres y no siguieran predicando el evangelio. Pablo estaba en una cárcel que en ese tiempo eran cárcel oscura, porque eran calabozos. Ese lugar estaba lleno de humedad. Yo no sé si usted ha estado en un lugar de humedad. Es una calor insoportable que lo lleva a desesperarse. Amén. Además de estar oscura, húmeda, dicen que ahí, hermanos míos, en esos calabozos hacían castigo a la gente. Y ese lugar donde Pablo estaba lleno de sangre. No sangre nueva, sino que sangre vieja. Ahí apestaba, la sangre apesta, hermano mío. Ahí estaba Pablo. Pero también, hermano, la humedad, la sangre, lo apestoso, tiene que, hermanos míos, que llamar la atención a dichos animales, como las ratas, cucarachas, gusanos. Imagínense, hermanos míos, estos hombres estaban atados con cepo. Yo no sé si usted sabe lo que es un cepo. Un cepo es, hermanos, como una yunta de bueyes, digamos, hermanos, que tienen, hermanos, un saque para que el buey cargue, hermano, en su nuca el arado. Pues así eran, hermanos míos, esas cosas, y esas se los ponían en los pies. Ellos estaban sentados con los pies hacia adelante en el suelo, en un lugar húmedo lleno de sangre. Estaban, hermanos, golpeados. Sus pies estaban, hermanos, prisionados con el cepo, con esas dos maderas. Esos cepos apretaban los pies, hermanos. Ellos no podían tener una circulación en sus pies. Cuando tú no tienes circulación, te duelen mucho los pies,
porque empieza la piel a inflamarse, a hincharse. Dicen que estos hombres también estaban atados, hermanos míos, de pie y mano. Estos hombres solamente estaban sentados, acarreando su espalda hacia la pared. Acuérdense que Pablo y Silas estaban todos golpeados. A su nombre. Gloria. Dice, hermanos, que ellos estaban ahí injustamente. Ellos no estaban ahí porque habían sufrido o habían hecho algo indebido. Dice que ellos nomás estaban queriendo libertar a una muchacha que andaba endemoniada. Pero como eso era de ganancias, aquella gente que tenía poder, ellos acabaron en la cárcel injustamente por servir a una joven. Sus espaldas estaban llagadas, sangradas, golpeadas, hermanos míos, porque fue con varas. Ellos tenían solamente dos opciones: llorar y darse por vencido, o clamar y glorificar a Dios. Preste atención. Ellos estaban golpeados. Ellos lo habían perseguido. Ellos no tenían nada que ver, hermanos. Estaban en un lugar deprimido, hermano mío. En un lugar, hermanos, donde solo dolor y llanto se oía. Su espalda, cuando la arrimaban a la pared, a lo mejor ya andaban gusanos ahí. Y los gusanos, cuando huelen sangre, se meten en las heridas y empiezan a comer. Usted sabe, cuando un gusano te muere, deja un dolor que no lo puedes soportar. Pero ellos están atados con los pies y manos. Ellos no se pueden rascar en la pared porque las heridas eran bien grandes. Y las ratas, hermanos, cuando huelen sangre, empiezan a morder también. A su nombre. Aleluya. Pero dice que estos hombres tenían dos opciones. Acuérdese que el león, por sus acciones, los animales le temen. Porque él piensa y actúa como él piensa. Él se cree el rey de la selva, actúa como el rey de la selva y así hace ver a los demás y los demás temen. Pablo andaba predicando el evangelio. Pablo andaba predicando a un Dios no conocido. Pablo ya se había ganado a Lidia, una mujer, hermano, de dinero. Y Pablo estaba en un momento que no el diablo, porque el diablo no tiene poder sobre los hijos de Dios, sino que Dios había permitido que Pablo llegara ahí. Aleluya. El Señor no va a permitir que alguien que se va a correr o que va, hermano mío, a desistir, pase por esa circunstancia, porque el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Amén, aleluya. Los hijos de Dios tenemos que dar testimonio de quién es nuestro Dios. Aleluya. El nombre de Dios no va a quedar avergonzado jamás, porque Dios no lo va a permitir. Por eso dice la Biblia que Él no da carga a quien no puede llevar, porque si le da carga a quien no la puede llevar, el nombre de Dios va a quedar blasfemado. Entonces Dios permite que a ese lugar entren dos grandes hombres, Pablo y Silas. Dos hombres que no se habían convencido, sino que se habían convertido. Su nombre. Aleluya. Y dice que la acción que estos hombres tenían era llorar, lamentar o cantar y glorificar a Dios. Ojo. Dice, hermanos míos, que al llegar la medianoche, ¿por qué no fue en el día? ¿Por qué no fue en la mañana? ¿Por qué no fue, hermano, al atardecer? Sino que fue a la medianoche. A su nombre. Gloria. La medianoche, hermanos míos, donde las actividades de Satanás más se mueven. Su nombre. Gloria. Después de la medianoche, Satanás trabaja duramente
Por eso el cristiano no se tiene que acostar sin antes no cubrirse con la sangre de Cristo. Aleluya. Amén. Porque dice el salmista David, cuando yo dormía, Él me cuidaba. Porque estás indefenso. Porque cuando tú estás en la cárcel, los que no han estado en la cárcel no me van a entender, pero los que estuvieron en la cárcel me van a entender. A ti no te da ganas de llorar, a ti no te da sentimiento, sino hasta que la noche llega. Aleluya. Gloria a Dios. Si no te estuvieras durmiendo, dijeron gloria a Dios. Ahí llega Satanás y empieza a meterte sentimientos suicidas. Te mira donde estás, no vales para nada. Pablo sabía, Pablo y Silas conocían, y Pablo y Silas no estaban solos, habían más presos en ese lugar. Pero Dios siempre tiene, hermano mío, algo preparado para la gente. Su nombre. Ellos estaban con dolor injustamente. Ellos, hermanos míos, no se quejaron. Ellos, hermanos míos, empezaron, dice la Biblia, a la medianoche a orar y alabar a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Pablo y Silas sintieron en el espíritu, oye bien, porque esto es espiritual, esto no es carnal. El carnal, cuando llega el problema, llora, se lamenta, deja de venir a la iglesia, ya no quiere nada con Dios, porque no conoce lo espiritual. Pero Pablo sí sabía. Y Pablo a la medianoche, o sea, si le vamos a hacer guerra a Satanás, que sea en el mero punto que él se mueve. A su nombre. A la medianoche vamos a levantar oración. A la medianoche vamos a levantar clamor, Silas. Sí, Pablo, pero no aguanto la espalda, Pablo, no aguanto los latigazos, Pablo. Esta pieza, esta cadena me está apretando. Pablo, ya no aguanto los pies, Pablo. No te estés quejando, Silas, que vamos a empezar a alabar a Dios. Aleluya. El único que nos puede sacar a mí, a ti, a todo esto, es el Señor. Y esto no va a ser llorando, Silas. Esto no va a ser quejándote, Silas. Esto va a ser orando y alabando a Dios. Su nombre. Dice que aquellos hombres empezaron a orar. Poder en la sangre de Cristo, iglesia de Dios. Dice que aquellos hombres empezaron a alabar. Empezaron a glorificar. Empezaron, hermanos míos, a hacer lo contrario que tú y yo hacemos. Que reclamar, tomar venganza, desanimarlos, alabar, o dejar de alabar y dejar de orar. Pero estos hombres no. Estos hombres, el problema de ellos, hermanos míos, lo iban a hacer que cambiara la acción. Y ellos iban a decidir si iban a salir victoriosos o derrotados. Aleluya. El Señor dice, hermanos, que Él arrebató, Él tomó la llave del Hades. Él arrebató la llave de la vida y de la muerte. El Señor Jesús hizo que Satanás estuviera no en el debajo de nuestros pies tuyos, no, debajo del pie del Creador. Aquí está. Aleluya. Su nombre. Gloria. Eso quiere decir que cuando tú tienes a alguien debajo de tus pies, ese no se mueve si tú no levantas el pie. A su nombre. En pocas palabras, el Señor dice, aquí tengo a Satanás. Y este no te mueve si yo no le permito. A su nombre. Sea la gloria. Las acciones de nosotros deciden la victoria o la derrota. Pablo empezó a glorificar, a alabar a Dios, porque él sabía que si la gloria de Dios caía en ese lugar, las obras de Satanás iban a desaparecer. A su nombre. Y dice que estos hombres empezaron a glorificar a Dios. Dice que estos hombres empezaron a orar a Dios. Dice, hermano mío, que estos hombres sabían que lo que Dios iba a hacer grande. ¿Por qué? Porque ellos lo creían. Porque ellos lo pensaron y ellos lo, hermanos míos, llevaron a la obra. Santo aleluya. Aleluya. Muchos de nosotros pensamos, creemos, pero no hacemos la obra que Dios nos manda hacer.
Ay, bendito Dios. Gloria a Dios. Yo siento la gloria de Dios. O sea que tu victoria va a ser lo que tú has creído. Si tú crees que Dios puede romper cadenas, si tú crees que Dios puede abrir puertas, si tú crees que Dios puede sacarte del problema, puede sacarte de todo lo que estás pasando, tú vas a llevar por obras como orando y alabando a Dios en todo tiempo. Amén. Su nombre. Si estamos pasando por crisis, tus acciones son alabar a Dios, orar a Dios, porque lo que viene después de eso va a ser grande. Pablo y Silas lo hicieron, y a medianoche dice que empezaron a glorificar y alabar a Dios. Dice, hermano, que cuando los que estaban a la par de Silas y de Pablo oyeron, ¿qué pasa? Se contagiaron. Dios, aleluya. Aleluya. Es que la bendición o la prueba que tú estás pasando, la acción tuya que tú vas a tomar, hermanos míos, si es alabar y glorificar a Dios, aquel que está pasando un problema más pequeño o igual que el tuyo, aquel va a decir, si este puede, yo también puedo, yo me voy a contagiar de él, voy a empezar a alabar, a glorificar, a orar a Dios, porque si Dios lo ha hecho con él, también lo va a hacer conmigo. Dios, aleluya. A su nombre. Y dicen que todos, hermanos míos, dice que cuando eso se aumentó, los que estaban atados de pie y mano comenzaron también a orar y a glorificar a Dios, porque ellos oían a Silas y a Pablo, que estaban ahí al fondo, estaban en lo más peor, pero estaban alabando y glorificando a Dios. Cristo. Aleluya. Su nombre. Aleluya. Tomaron la decisión de orar y alabar. Sus espaldas heridas. Y dice que Pablo empezó a alabar. Ellos estaban con dolor en sus pies, pero Pablo y Silas empezaron a alabar. Con dificultades y pruebas, pero empezaron a alabar. Mira dónde, hermano mío, llevó la acción de estos hombres que tomaron. Porque la decisión tuya puede que te lleve a lo malo o a lo bueno. Ellos cantaban y oraban, y los demás empezaron a imitar a Pablo y a Silas. Porque cuando oramos y cantamos libre, hermanos míos, no solo te bendices tú, sino que bendices al que tienes a la par. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Mira qué bonito es cuando tú te paras a alabar a Dios a la par de una brasa encendida. Santo, aleluya. A su nombre. Y hay que apartarse porque aquel viene con danza. Hay que apartarse porque aquel viene con lengua. Y tú estás a la par de él, tú estás cerrando los ojos, tú no sientes nada. Pero cuando aquel empieza a soltar las lenguas, a soltar la danza, tú empiezas a sentir escalofrío. Tú empiezas a sentir la gloria de Dios y empiezas a decir, aquel juego de Dios ya no te lleva el oído a ver si el hermano o la hermana canta bien. Tú solamente sientes el juego del poder de Dios que se está derramando. ¿Por qué? Porque el poder de Dios quiebra toda ligadura. Y dice que estos hombres, en lugar de quejarse, empezaron a cantar y orar, y los demás empezaron a imitar, porque aquellos cantaban con gozo. Aleluya. ¿Te acuerdas cómo estaban Pablo y Silas? Los gusanos, las ratas, las hormigas, el dolor, los pies, la oscuridad, el mal olor, pero empezaron a sonreír. Empezaron a glorificar. No levantaron la mano porque no podía en ese momento, hermano. Pero dice que cuando empezaron a cantar más, hermanos, imagínate, hermano, un calabozo, que aquella voz se suena más fuerte, hermano. Dice, hermano mío, que las cadenas empezaron a caer. A su nombre. No importa los calabozos que nosotros estemos cruzando, cuando nosotros tomamos la acción de vida, Dios hace que aquellos calabozos se conviertan en lugares de oportunidades para ganar a muchos que están presos, como lo hizo con Pablo y Silas. Aleluya. Y ahora vamos donde iniciamos. Entonces sobrevino de repente. Oiga bien, esto no es cualquier cosa, iglesia de Dios. Es que el poder de Dios se distingue
No son, hermanos, los juegos pirotécnicos que a veces se mira en la iglesia. Que yo voy a danzar cuando la batería suene. Que yo voy a brincar cuando un evangelista viene. No, el poder de Dios se distingue a miles de millas. Su nombre. Dice que empezó a temblar, pero no cualquier, sino que un gran terremoto. Tan grande fue que dice que los simientes de la cárcel se empezaron a sacudir. ¿Qué provocó eso? Aleluya. La acción de dos hombres. Y que bendito Dios. La cárcel se sacudió como un dominó. Y Pablo y Silas oraban y alababan más fuerte, y los demás también lo imitaban. Dice que las cárceles se empezaron a abrir y las cadenas se empezaron a caer. Gloria a Dios, Aleluya. Gloria a La Dios. iglesia no está entendiendo el mensaje. Yo ya no te estoy hablando del calabozo. Yo ya te estoy hablando de lo que Dios puede hacer en un lugar como este. ¿Cuántos eran los que empezaron? Dos. ¿Qué dice la Biblia? Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estoy yo. Y lo que pidieran ellos en el nombre de mi Padre, en el nombre de Jesús a mi Padre, yo lo haría. Lo que yo te estoy llevando, hermanos míos, que nosotros, si no empezamos a saber quién es el que habita en este lugar yo no vengo a apoyar a hermanos, yo no vengo a apoyar al ministerio de alabanza, yo no vengo a apoyar al pastor, yo vengo a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y esa acción me va a llevar a que las cadenas de los comprimidos que vienen a este lugar caigan. A su nombre. Porque la acción de estos dos hombres llevaron a que las cadenas de todos los presos empezaran a caer. Y dice que se abrió, hermano, la cárcel. El carcelero, cuando vio, dice que se quiso quitar la vida. Santo. Tú no puedes salvar a nadie de la muerte si tú no estás libre de las cadenas. Hello. Pablo corrió a donde el carcelero. ¿Por qué Pablo corrió? Porque Pablo ya no tenía las cadenas, porque antes del que el carcelero se quería matar, dice la Biblia que las cadenas cayeron y el cepo también se pudrió. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso es que Pablo pudo correr a librar al que se quería matar. Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo lo hubiera intentado amarrado, hermano mío? A su nombre. Así hay muchas iglesias queriendo soltar a la gente de las cadenas del diablo, estando nosotros aún atados al diablo. Santo, aleluya. Aleluya. Yo miro muchas iglesias, yo miro en el internet muchos predicadores que predican con unción, pero ellos están atados a las modas del mundo, todavía están atados al pecado, todavía están metiéndose con mujeres sin estar casados, y aún peor, todavía hay recasados hablando de un Dios santo cuando Dios dijo que el matrimonio es hasta la muerte. ¿Cómo la gente puede ser libre si ellos están atados? Pablo corrió a salvar al carcelero porque Pablo ya estaba libre. Gloria a Dios. A su nombre. No podemos engañarnos, iglesia de Dios. Cristo viene pronto y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si tú todavía tienes pecados en tu vida que son cadenas, que son yugos, tú no te puedes ir con Cristo porque Cristo nos hizo libres. Su nombre. Dice que cuando aquel hombre quiso matarse, dice que Pablo corrió y lo detuvo. Porque la bendición no iba a ser para Pablo. Gloria a Dios, aleluya. Esto es lo bonito, hermano, de este estudio.
que Pablo fue metido a esa cárcel. ¿Sabe por quién? Por el carcelero y su familia. Y tú te estás quejando de lo que estás pasando y tú no sabes la cantidad de gente que va a ser libre por el testimonio que tú vas a llevar de donde estás y Dios te va a sacar. Yo no puedo decirle al borracho que Cristo saca del borrachero a la gente si yo no lo he experimentado, pero yo sí soy testigo de Dios. No podemos hablar de un Dios sanador si a mí no me ha sanado, pero yo sí soy un testigo de Dios. Aleluya. Su nombre. Gloria. Dice que Pablo fue metido y Silas fue metido por salvar la vida del carcelero y de su familia. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Ya deja de quejarte por donde estás, hermano. A lo mejor tu familia que viene va a ser bendita por tu sufrimiento. Amén. Todavía alcanzamos esa garroteada que le dieron a Pablo y a Silas. Nosotros somos, hermanos. Yo te estoy predicando de ese mismo, hermanos míos, que pasó. Dice, hermanos míos, que Pablo corrió al carcelero y Dios lo libró al carcelero de que se matara por la acción de Pablo. Y escuche bien, Pablo, hermanos míos, vino a salvar a aquel que lo oprimía. Santo, aleluya. Aleluya. Es que en esta historia hay tanta, hermanos míos, enseñanza. ¿Cómo puede ser que Pablo corre, que se mate ese carcelero si él nos amarró, si él nos puso esa carga, si él también fue cómplice de la garroteada que me dieron, que se mate con todo y su familia, el diablo se lo coma, como muchos predicadores dicen, que se lo lleve el diablo? ¿Cómo que se lo lleve el diablo? Si nosotros hemos venido a predicarles eso que nosotros le decimos hijos del diablo. Dios no vino por un convento de monjas, Dios vino por el pecador. Y el carcelero era el primer pecador que estaba en ese lugar. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Yo soy de esta denominación y esos son hijos del diablo porque no hacen lo que nosotros hacemos. Eso es lo que pasa hoy en día. Pablo no era así. Porque Pablo lo que había pasado era por un propósito. Aleluya. Me metiera mucho esos temas, pero no quiero desviarme. Dios, con la acción de aquellos hombres, llevó a que también el que lo oprimía se librara. Porque Dios, hermano, en el sacudimiento de la cárcel, sacudió a todos, los libertó. Pero cuando dice el Señor que las cadenas se le cayeron, fueron cadenas en Pablo físicas, pero en nosotros son cadenas espirituales. Cuando tú, hermano, Dios te libere de las cadenas, tú no vas a poder odiar a nadie. Tú no vas a poder despreciar a nadie. Tú no vas a poder, hermano mío, hacerle la contraria a nadie porque no te van a hacer, porque tu corazón no hay cadenas de celos, de envidia, de odio, disensiones. Su nombre. Dios, aleluya. El hombre con temor pide favor a Pablo y dice que le dice, hermanos míos, Pablo, no temas, todos estamos aquí. Su nombre. Dios libertó a Pablo y a Silas y a ellos. Y salen de la cárcel todos. Y dice que cuando salen de la cárcel no se van a curarse las heridas, sino que se van para donde la familia del carcelero. Mire qué acción más bonita esta, hermano. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Dice que primero salvó a su verdugo, luego a la familia. Las cárceles de bendición que llegaron a este hombre fueron las que fueron por la acción de Pablo y Silas. Y eso, hermano mío, los transportó a bendecirlo. Cuando nosotros estamos en problemas, como Pablo y Silas, deberíamos de alegrarlo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que después de que salieron de eso, vuelve Lidia, la que al principio lo recibió, vuelve a encontrar a Lidia, les empieza a decir Pablo el testimonio del carcelero de Filipo y que su familia se había convertido, y dice que Lidia con más ganas lo apoyó.
Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Cuando nosotros estemos pasando una tribulación, cuando la iglesia, escucha bien iglesia, la tierra si no la limpias y le siembras semilla, esa tierra aunque sea buena no va a dar producto ni fruto, porque la tierra tienes que trabajarla para que te pueda dar una buena milpa. Imagínate yo, hermanos, allá afuera, allá en el zacate, que le hago un hoyo y siembro una nomás de maíz y ahí vas a salir. Hermanos, sin preparar la tierra no puede salir una mata y dar fruto. Gloria a A Dios. su nombre. Gloria. Nosotros, iglesia de Dios, somos la sal de la tierra. Eso nos enseña que nosotros somos los que le llevamos algo diferente a los que están presos allá afuera. Pero si la sal es insípida, ¿con qué se va a dar sabor a la tierra? ¿Sabes cuándo una sal es insípida? Cuando no la han hecho bien. Cuando no la han, hermanos míos, hecho, elaborado como se debe elaborar la sal. Aleluya. ¿Cuántos cristianos en las iglesias sin preparación queriendo ganar almas? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Imagina el Señor hace temblar aquella cárcel y sale Pablo y Sila tranquilos porque somos los hijos de Dios. ¿Y qué hiciste, Pablo y Sila, en la cárcel? No, cantamos y Dios nos libertó. Pero ¿y los otros que estaban ahí, Sila, qué pasó? No, pues no querían los haraganes alabar a Dios ni orar, pero se quedaron. Hermano, sé que el juego de Dios lo tiene que contagiar. Todo Dios, aleluya. Es que, hermano mío, esto no es de que yo te crea. No es de que tú me convenzas a mí. Es de que yo mire en ti algo que Dios ha puesto en ti. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tú no puedes convencerme a mí. Porque yo voy a comer de tu fruto cuando yo los mire, no que tú me los cuentes. Santo. Mire, yo soy un palo de mango, de esos dulces, de esos rojitos grandes. Y cuando yo empiece a echar fruto, tú me mires a mí unos mangos mechudos que cuando te los comas te va a pelar la boca. Aleluya. Santo Dios. Ah, su Gloria a Cristo, nombre. aleluya. Gloria a Dios. Tú no tienes que convencerme. Pablo no podía convencer a los otros carceleros. Pablo tenía que cantar, alabar y glorificar a Dios. Y cuando Dios empezó a hacer la obra, los demás se contagiaron. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Cuando pasamos por dificultades, tenemos que esperar. Pero esperar ¿cómo? Alabando y orando. Y cuando nosotros oremos y alabemos, tenemos que esperar solamente a que Dios empiece a hacer la obra que Él va a hacer. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, Hermano, aleluya. ¿cómo puedo esperar las circunstancias que estoy viviendo? Mira, tú no tienes que hacer nada. Pablo no hizo nada. Sila no hizo nada. Pero tampoco hicieron lo incorrecto. Pablo y Sila simplemente empezaron a orar, a glorificar, y Dios, haz lo que tú vas a hacer en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Porque si tú quieres que esto pase rápido, te vas a estresar. Y una persona estresada se amarga. Y una persona amargada no puede orar. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Pablo y Silas sufrieron por el carcelero y su familia. También tú una historia de José. Tú sabes la historia dónde pasó José, por qué José pasó por todas esas calamidades. Porque Dios amaba a Jacob, el padre de José. Y Dios lo que va a pasar en el 2030, Él ya lo sabe. Él sabía que vendía una hambruna a toda la tierra de Israel. Entonces Dios tenía que preparar a alguien para que Jacob y su descendencia
tuviera alimento, porque Dios había prometido a Jacob que no iba a faltar, hermanos míos, la bendición sobre la casa de Jacob. Entonces esa bendición tenía que cumplirse y tenía que usar un vaso que sufriera para Dios cumplir su promesa. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios, hermano. Aleluya. ¿Sabes por qué tú obtienes los dones? Porque has pasado por el horno de Dios. Pero ¿qué provecho saco esto yo, hermano? Ese horno que tú has pasado, a lo mejor va a salvar del cáncer a alguien más adelante. En su nombre. Gloria a Cristo, aleluya. Vienen calamidades, pero la iglesia que ha pasado por dificultades, hermanos míos, y ha crecido, ha aumentado su fe y ha ido, hermanos, en pos de Dios, esa va a ser la que va a ser la sal de esta tierra. ¿Cómo José iba a poder ser segundo después de Faraón si José no hubiera estado en la cárcel y no hubiera sido acusado, si no le hubieran dado testimonio a aquellos hombres de que había alguien que le podía revelar los sueños? ¿Cómo, hermanos míos, tuvo que haber pasado simplemente para que Jacob y su descendencia, hermanos míos, se cumpliera la promesa que Dios había hecho? Yo no sé a qué madre del 2020, 30, 40... Dios le ha prometido que sus hijos van a ser salvos y Dios los ha traído a nosotros en este lugar así de esta manera para cumplir la palabra que Dios hoy dio y que se va a cumplir en el 2030. Pero ¿qué? Tiene que tener, hermanos míos, vasos que hayan pasado por el fuego. Aleluya. A su nombre. Elías también, para poder llevar alimento a aquella mujer que iba a morir de hambre, tuvo que pasar hermanos míos, momento así. Tú y yo, si esperamos en Dios, sabremos por quién nosotros estamos pasando muchas a veces dificultades. ¿Te has preguntado tú? Sí, ¿verdad? Somos los primeros que decimos, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y por qué solo a mí? En lugar de decirle gracias, Señor, porque mira, de aquellos haraganes que están en la iglesia, solo a mí me has escogido. No, cuando más lo quejamos. ¿Por qué solo a mí no me quieren? Es más, Dios ha puesto gracia de Él en ti, y por eso, ¿usted cree que a Jesús lo querían, hermanos míos, porque Jesús era feo? Dice que era guapo, hermoso, rubio de Galilea, pero lo odiaban. ¿Por qué? Porque traía algo de Dios. La gente no apedrea a los árboles que no dan frutos, sino que los que dan más frutos, más bonitos. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando más te apedreen es porque más frutos tenés. Pablo y Silas liberaron al carcelero por su alabanza y oración. Pablo y Silas, nadie los cayó, pero a nosotros sí los callaron. Aleluya. Gloria a Dios. Imagina, Pablo y Silas, vamos a cantar, Silas. Ay, canta tú, sí, Pablo. Si la cantemos, hombre. Ay, si supiera la prueba que estoy pasando. Aleluya. Y Pablo le hubiera dicho, si tú vieras las millas también, Pablo, y estaban a la par, hermano. Sila, cantemos un corito. ¿Cuál? El himno de victoria. Cállate, aguado, ¿cómo vamos a cantar el himno de victoria si estamos bien fregados aquí? Aleluya. Es su nombre. Gloria. Cantemos, ¿cuál? Vamos para el cielo. ¿Cuál al cielo? Y mira lo que estoy pasando. Acuérdese de León. Los cristianos no vencemos porque tenemos un pensamiento bien pequeño y así actuamos. Al rey de la jungla le dicen rey por la acción que él toma. A nosotros los dicen hijos de Dios, no por la acción, sino porque verdaderamente somos hijos de Dios. Pero la acción de nosotros nos hace pensar que no somos hijos de Dios. Aleluya. A Pablo y Silas nadie los cayó. Pero te pregunto, a ti los problemas te han callado. Hermano, no puedo orar. Mira, hermano mío, ahorita anda un demonio de que anda estorbando al pueblo de Dios en la oración. Si tú estás pasando por eso, no sos el único. Porque esta es la arma poderosa de un cristiano.
Usted canta la alabanza, el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Amén. Es el poder del cristiano. Y lo que está haciendo el diablo es callando a la gente, callando al pueblo. Hermanos, los días martes, los mudos no vienen. Aleluya. No digas amén si no quieres. Pero los mudos no vienen. ¿Amén? Pero los Pablo y Silas sí vienen. Si tú callas la alabanza y cesas el clamor, nadie, oye bien, nadie, ni tú ni nadie será libertado. Tú y los demás seguirán presos espiritualmente, porque la acción que tú has tomado no es del nombre de que tú llevas. Concluyo con esto. El león no es el más grande. El león no es el más gordote ni el más fuerte, no. El león tampoco es el más astuto, ni tampoco el león, hermano, a la par del tigre, el león se queda bien pequeñito. ¿Usted ha visto un tigre cazar? ¿No? Es que las novelas no lo dejan, pero miren los programas de los tigres. Miren, animales llevan en la boca, hermano. Llevan en la boca, hermanos míos, un venadito. Un ciervo, perdón, un ciervo. Ciervo con ese. Un ciervo. Lo agarran con la boca, miren. Y para que no se lo roben, se sube a los árboles. Pero ¿cómo hace ese tigre con esa carga y subirse a los árboles? ¿Cómo hace? Pero no es el rey de la selva, sino que es el león. Amén. ¿Por qué? Porque el león actúa o acciona lo que él piensa que es. Pablo y Silas accionaron conforme a le habían dicho a él que ellos eran hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo. Y las acciones de ellos lo llevaron a liberar a todos aquellos que estaban presos. ¿Cuál es el mensaje de hoy, hermano pastor, que yo no entendí? Tus acciones te llevan a hacer lo correcto y a liberarte tú primeramente y los que están a la par tuya. Si tus acciones son, hermanos míos, conforme a lo que tú piensas y actúas y así accionas, no te van a llevar a nada más que a la muerte. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que accionar como nosotros decimos que somos. Amén. Y vas a ver que cuando salgan aquellos demonios como elefantes te van a temer. No, este me quiere comer, este me quiere mandar al infierno ya. Pero cuando los hayan, hermanos míos, todos debilitados. Pablo y Silas no estaban debilitados. Quizás físicamente estaban cansados. Quizás alguna ratita los estaba mordiendo ahí. Quizás algún gusanito te está mordiendo ahí tú. Y ahí estás tú llorando. Ahí el gusano me pica, ahí el gusano me pica. Sacúdete ese gusano. ¿Eh? Ya, hermano, dejemos de llorar. Dejemos de actuar, hermanos míos, como que somos hijos de cualquier rey. Actuemos como hijos de Dios que somos. Si verdaderamente somos hijos de Dios. Pongámosle la queja a Dios. Señor, hoy a las 12 de la noche, yo te voy a poner una queja grande que me voy a quedar hasta las 2 de la mañana. No, hermano, ahí estamos texteando, poniéndole queja al hermano. ¿Y qué me va a ayudar el hermano a mí? Aleluya. Gloria a Dios. Mire, hermano, lo que me dijo la hermana. Aquí está, mire, aquí tengo la prueba, mire. La usas en contra tuya. En lugar de estar orando y diciéndole a Dios, mira, Señor, viera que hermano Andrés cómo me trata, Señor, ni me saluda, Señor. No, Señor, pero perdónalo, Señor amado, pero cámbiale el corazón. No le diga que lo mate porque es malo. Y cámbiale el corazón y vas a ver cómo Dios lo va a transformar. Pero cuando los quejamos, aumentamos el chisme, hermano. Aumentamos el chisme. No, iglesia de Dios, actuemos como nosotros decimos que somos. Y si no, no actuemos. Ponte de pie, iglesia del Señor. A su nombre. Hay poder en la sangre de Cristo, hermanos míos. Vamos a orar, hermanos.